Bendiciones, Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada El Poder de la Virtud. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, Dios nos establece en su palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, lo siguiente, y leemos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí se establece una gran diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del creyente. Los pensamientos de Dios contienen virtud y son dignos de alabanza. Es decir, que están inspirados en amor, bondad, misericordia, clemencia, honestidad, justicia, pureza, amabilidad y todo lo que es de buen nombre. Y leemos lo que establece la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8 al 9. Y ahí dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, debemos repetir e imitar los pensamientos que Dios había puesto en el apóstol Pablo. Por eso nos dice: esto haced, en esto pensad. Ahora bien, la virtud es una cualidad o conjunto de rasgos que se consideran moralmente buenos y que permiten a una persona actuar de acuerdo con ciertos valores. Las virtudes son una disposición habitual a hacer el bien y a tomar las mejores decisiones. Y seguimos. ¿Qué es la virtud en una persona? Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. En otras palabras, permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. ¿Qué es la virtud ahora según la Biblia? La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Por todos sus esfuerzos sensibles y espirituales, la persona virtuosa entiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Hay 5 virtudes esenciales que debería tener el creyente, que producen un cambio espiritual. Esas son la humildad, la honestidad, el amor, la pasión y la valentía. ¿De dónde proviene entonces la virtud? La palabra virtud proviene de la raíz latina vir, que significa hombre. En un principio, virtud significaba hombría o valor, pero con el tiempo se convirtió en un conjunto de excelencia moral. Virtud también puede significar excelencia en general. Una de tus virtudes podría ser tu generosa disposición a ayudar a tus amigos. Ahora, ¿cómo se da la virtud? Las virtudes se adquieren con esfuerzo, gracias y educación. Las virtudes se adquieren por medio del conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6 establece: Mi pueblo perece por falta de conocimiento, de virtudes, de falta de excelencia moral. Nadie nace virtuoso. El término virtud está muy relacionado con hábito
y con costumbre. Los hábitos y las costumbres configuran nuestro carácter o etnos, en donde viene la palabra ética. Por eso, la palabra nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, lo siguiente, sobre la vida, y leemos: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es vuestro verdadero culto que debemos de ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Qué es la virtud espiritual? En la teología, las virtudes son los hábitos o la práctica que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones en el Dios mismo. Es decir, las virtudes nos alinean con Dios, con el pensamiento de Cristo, el llegar a tener la mente de Cristo. Tradicionalmente se cuentan 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es la mejor de todas las virtudes que debería tener el creyente? Concluye que la mayor de todas las virtudes, y por lo tanto la virtud más importante para una vida humana feliz, es el amar a Dios por encima de todas las cosas. El primer mandamiento de Dios enfatiza lo siguiente, y Jesús dijo sobre eso. Ahí dice, y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que quiere decir con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no conozco a nadie que no se quiera a sí mismo. Y en la misma medida en que usted se quiera, usted debería querer a Dios y querer a su prójimo. Pero esto no sucede, y aún entre los mismos cristianos no sucede. Algo está fallando. Estimados, los talentos naturales con los que nace la persona son diferentes a las virtudes, que son actitudes espirituales que adopta la persona durante la vida. Repito, las virtudes son actitudes espirituales que adopta la persona durante la vida. Dios estableció los principios o la base para que todo aquel que en él creyese alcanzase la vida eterna y comenzare a disfrutar en vida de los beneficios o bendiciones establecidas en su palabra. La virtud es el estándar de la bendición que debe producirse en la mente del creyente. Repito, la virtud es el estándar, lo máximo de la bendición que debe producirse en la mente del creyente. Por eso nos dice si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Quiere decir que debemos pensar como Dios piensa. Debemos tener los pensamientos de Jehová Dios. Debemos tener la mente de Cristo. Ahora bien, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, ahí leemos lo siguiente. Ahí dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después agrega: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios le mandó a Josué a meditar de día y de noche en su ley, es decir, en su palabra, con la condición de guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito.
y como consecuencia, ahí establece, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que el tener una mente virtuosa, que solo piensa en agradar y hacer la voluntad de Dios, hará prosperar nuestro camino o nuestra vida. Y como premio galardón, todo nos saldrá bien. Y todo significa todo. No habrá vergüenza, no habrá reprimenda, no habrá tristeza, no habrá dolor. Las cosas saldrán en el tiempo de Dios, pero en bien y en firmeza a nuestro favor. Estimados, Dios nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nunca van a alcanzar la voluntad de Dios si estos no se alinean con los pensamientos de Dios. Es decir, que debemos de dejar la mediocridad de nuestros pensamientos que solo buscan satisfacer nuestras necesidades. Como establece el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 31 al 34, donde nos dice: no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estimados, esta es una de las lecciones más importantes de nuestra vida espiritual. Dios no contesta las necesidades, sino a la fe. Y la fe es tener conocimiento de Dios. Por eso nos dice: no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si Dios sabe de nuestras necesidades, Él tiene una solución para darnos lo que tenemos en necesidad, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. Todo aquello que tenemos necesidad son añadiduras para Dios. Es decir, pequeñeces, insignificancias. El reino de Dios se busca y se consigue en la meditación de la palabra de Dios, de día y de noche. Como consecuencia, haces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creyente que no medita, no prospera espiritualmente. Vive de misericordia en misericordia, o de clemencia en clemencia, pero nunca en abundancia y prosperidad. Dios es selectivo cuando no ve la reciprocidad del creyente, porque la mayoría solo buscan a Dios cuando tienen una necesidad, y no lo buscan primeramente en meditación, en su lugar secreto que es su mente, mediante la meditación de la palabra de Dios de día y de noche. Por eso dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento de su Dios. Hermanos, esto es grave, de toda gravedad, y más en estos tiempos difíciles en que la maldad está desatada. Debemos entender que tenemos que alcanzar la virtud de los pensamientos y las acciones de Dios. Es decir, si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Debemos pensar en cómo agradar a Dios de día y de noche. Pensar constantemente en cómo me involucro en el reino de Dios. Si usted no cambia primero, no va a cambiar a nadie. Deje el egoísmo que ha tenido desde que se convirtió y analice a cuántas personas ha llevado usted a los pies de Cristo. ¿A cuántos le ha predicado sobre la salvación de su alma? ¿A cuántos ha conducido a una profesión de fe? Si los cuenta con los dedos y le sobren dedos, será hallado falto.
Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones o en nuestra mente para darnos el fin que esperamos. Pero eso depende de cada uno. No es obligatorio, porque es por amor a Dios. La virtud mayor es demostrarle a Dios cuánto lo amas. Y Jesús y el Padre vendrán y harán morada en ti. Y serás templo del Espíritu Santo y obtendrás satisfacciones espirituales que no te vas a poder imaginar. Por eso Dios nos dice en 1 Corintios en el capítulo 2 versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estimado, comience a meditar en los salmos y verá cómo Dios lo comienza a cambiar y a usar cuando vea su constancia. Dios te ama. Comienza a amar a Dios en la misma forma en que Él te ama. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.